Hola a todos. No olviden darle me gusta a nuestro vídeo, que incluye el mini resumen de la serie y detalles del próximo episodio, y suscribirse al canal. Puedo decir que la conmoción en la mansión que comenzó con el regreso de Metin se intensificó aún más en el episodio. La presencia de Metin es a la vez un milagro y una tormenta. Trajo esperanza a algunos y temor a otros. Cian dijo: mi hermano regresó a casa, como un regalo, y experimentó la alegría de reencontrarse con su hermano, mientras temblaba de miedo. Tengo miedo de ser feliz, como si todo se fuera a derrumbar. Las palabras de Ancer, quédate con nosotros entonces, trajeron paz al corazón de Cian. El amor de la pareja fue como un puerto en medio del caos. Ancer se quedó en casa de Cian y lo abrazó, pensando en su bebé, diciendo: que nuestro hijo no nazca en un mundo de intrigas. Cuando Metin estaba solo en la habitación con Sinem, le confesó su añoranza de años. ¿Por qué llegaste tan tarde? Mientras ella se quejaba, el grito de Sinem: ¿cómo voy a meterme en esa cama si hay alguien más en mi corazón?, delataba su impotencia. Metin dijo: no solo me robaste todos estos años de vida, también me robaste a mi familia, mamá, y descargó su ira contra Mukadder. Sinem se sintió conmocionada por las palabras de Mine: tengo miedo de ese hombre. Tranquilizó a su hija diciéndole: es el más cercano a nosotras, lo amarás, pero su corazón estaba hecho un torbellino. Metin se cortó el pelo y la barba para estrechar lazos con Mine. Hacerle cosquillas a Mine con el cuento de la niña de la cinta roja fue el primer momento de cariño entre padre e hija. Cuando Mine reconoció a su padre por las fotografías del cajón, lo abrazó diciendo: mi padre ha llegado, no se irá ahora. Las palabras de Metin, nunca te soltaré, delataban su determinación de aferrarse a su familia. Mukadder despertó con una pesadilla en la que Metin entraba en su habitación por la noche. Las palabras: es hora de que te castiguen, alimentaron su culpa. En realidad, Metin había entrado accidentalmente en la habitación de Mukadder para ver a Mine. Cian calmó la situación diciendo: no pensé que pudiera asustar a mi madre. Las palabras de Mukadder: ¿tiene miedo de su hijo, madre?, fueron un intento de ocultar su miedo, pero el pánico en sus ojos lo decía todo. Metin se quejó con Cian: todos están acostumbrados a estar sin mí, perturbé tu paz. Cian abrazó a su hermano y le dijo: no pudimos superar el dolor de tu ausencia. Cian fue a la empresa con Metin. Metin, sentado en la silla y diciendo: yo fundé esta empresa, demostró su ambición por recuperar su antiguo puesto. Cian se quejó con Engin, diciendo: Ancer, algo le pasa a mi hermano. El habla robótica y la mirada furiosa de Metin lo preocuparon. Engin lo ignoró diciendo: mejorará con el tiempo, pero noté que Sla sonreía disimuladamente. Era como si compartiera un secreto con Metin. Sla se acercó a Engin y le dijo: iré a la empresa y te ayudaré. Aunque rechazó la propuesta de matrimonio, la presencia de Engin la afectó. Nusret enloqueció de ira al no poder conseguir la fortuna de Cian, irrumpió en la oficina y gritó: ¿qué crees que estás haciendo?, y se quedó paralizado al ver a Metin frente a él. Metin sorprendió a Nusret con el truco de «no recuerdo nada», pero el odio en sus ojos susurraba el fuego de la venganza. Yonka le rogó a Mukadder que viera a su hijo Cian Gurur. Mukadder le colgó el teléfono diciendo: mi hijo está aquí, no puedo lidiar contigo, lo que enloqueció a Yonka. Deria animó a Yonka diciendo: tienes una carta de triunfo, úsala. La posibilidad de que Yonka revelara los secretos de Mukadder podría desatar una nueva bomba en la mansión. La historia de Deria y Cemil se convirtió en otro drama en el barrio. Deria se disculpó por enviar a Cemil a la fiesta de compromiso. Intentó enmendarlo diciendo: dejé el dinero, llamé a la peluquera y cambiamos de opinión. Cemil se enfadó diciendo: lo hiciste por tu afán de dinero, pero se sorprendió cuando Deria dijo: tengo que ir al psicólogo, la sesión cuesta 4.500 liras. Cemil se burló de Deria diciendo: limpiar la alfombra con una aspiradora, el tratamiento es gratis. Esta terquedad parece complicar aún más la relación entre ambos.
Mientras Yonka se quejaba con Deria, les recordó el vínculo espiritual en la tienda diciendo: los vándalos le dieron una paliza a Cemil, que descanse. El regreso de Cemil le dio esperanza a Yonka. Creo que este episodio convertirá la mansión y la empresa en un incendio provocado por la venganza de Metin. La sospecha decían de que el comportamiento de mi hermano me pareció extraño, aumentará con el habla robótica y las miradas de enojo de Metin. La queja de Metin de que es imposible que entiendas lo que he vivido creará tensión entre él y Cian. Quizás Cian ceda y diga: lo dejé todo por mi hijo, quédate con la empresa. La ambición de Metin de que yo fundé esta empresa avivará el conflicto con Nusret. La ira de Nusret al preguntarle: ¿qué crees que estás haciendo?, podría convertirse en un plan para matar a Metin. El pánico de Nusret al ver a Metin frente a él hará que grite su culpa. Metin podría tenderle una trampa a Nusret aunque siga fingiendo que no lo recuerdo. La situación de Sinem será desgarradora. Las palabras de Mine: quiero mucho a Meli, acampamos junto a la piscina, harán que Metin comprenda que hay algo entre Sinem y Meli. Mientras Metin le pregunta a Fadime sobre Meli, la advertencia del tío de Sinem, Duran, a Meli diciéndole no confrontes a Sinem, aumentará la tensión. Metin podría quejarse con Sinem diciendo: te divorciaste de mí y te enamoraste de otro hombre. La desesperación de Sinem de no puedo volver con Meli la impulsará a reconectar con Metin. Al confrontar Metin y contarle lo que Mukadder le hizo a Sinem, Metin podría sentir la ira hacia Mukadder. La felicidad de Ancer y Cian se verá puesta a prueba por la ira de Metin. Aunque Ancer durmiendo en los brazos de Cian representa su paz, el miedo de Metin de que pueda lastimar a Ancer pondrá nerviosa a Cian. Mientras Cian habla con Engin y le dice: debemos averiguar quién ayudó a mi hermano. La sonrisa de Sla susurra que tiene un plan secreto con Metin. Sla puede infiltrarse en la familia de Beliolu usando a Engin. Quizás esté tramando venganza con Metin. Nusret y Beiza, al causar problemas a Ancer, podrían poner en peligro el nacimiento de su bebé. La carta de Yonka contra Mukadder desestabilizará la mansión. Yonka exigirá sus derechos diciendo: el hijo de Mukadder ha llegado, pero cumplirá su palabra. Quizás revele el secreto que Mukadder le ha estado ocultando a Metin. La terquedad de Deria y Cemil podría llevar a una nueva aventura con las palabras. Las cartas se están redistribuyendo. La ambición de Deria, debemos actuar, podría arrastrarlos a una pelea en la empresa. La información del episodio confirma la ambición de Metin de vengarse de Mukadder y Nusret. La ira de Metin, culpo a Cian, creará un conflicto entre los hermanos. La sospecha de Cian de que no se comporta como mi hermano aumentará al enterarse de que a Metin lo internaron en el hospital. La impotencia de Sinem bajo la sombra de Meli le dificultará conectar con Metin. El amor de Mine por Meli encenderá la ira de Metin. El posible plan de Sla con Metin amenazará la felicidad de Ancer y Cian. El pánico de Nusret al atacar a Metin sumirá la mansión en el caos. El episodio será impactante con el choque de venganza, amor y secretos.